Muy buenas chicos, vamos con el tema 14 de la genética, genética mendeliana, como siempre. Aquí tenéis las principales partes que tenemos que hablar del tema, ¿vale? Además de ello, aquí tenéis los diferentes contenidos, los diferentes, pues, de selectividad. O sea, lo que van a pedir, lo que os voy a pedir es las preguntas, para que echéis un vistazo. Aquí tenéis la explicación de todo. Mira, este punto no hay que mirárselo, lógicamente, y este tampoco. Las dos primeras páginas, en principio, no hay que verlas. Aquí explica un poco, pues cómo perdón, cómo Mendel, pues, planteaba su experimento. Mira, estos son la mayoría de diferentes caracteres que estudió Mendel. El tipo de semilla, la forma, el color, el aspecto de la vaina, el color de la flor, del guisante. ¿Vale? Bueno, mira, esto, como dice aquí, leer bien para hacer los problemas. Tampoco hay que saberse, pero hay que saber la metodología que hizo Mendel. ¿Qué hizo Mendel? Pues Mendel fue un pionero que fue el que revolucionó el tema de la genética, la biología. Porque pues demostró y creó unos experimentos con los cuales explicar por qué hay variabilidad genética, cómo varían los genes dentro de los organismos. ¿Qué hizo? Pues primero utilizó el guisante, la planta del guisante. ¿Cómo fueron sus experimentos? Utilizó razas puras para cada uno de los caracteres, a los que llamó padres, generación paternal. Realizó cruces de esos experimentos, o sea, y entonces obtuvo una generación F1, generación filial. Después cruzó esta generación filial o F1, entre ellos hizo muchas veces hizo o sea, sobrecruzamientos, autopolinización de las plantas, autofecundación, como tenéis aquí, y entonces obtuvo la generación filial 2. Bueno, pues mirad, aquí tenéis paternal, generación filial 1, generación filial 2. Esto es interesante de cara a los experimentos de Mendel y a las leyes de Mendel que las vamos a ver después. Como digo, algunos caracteres y las alternativas de ellos los tenéis aquí. El color de la semilla, el color de las flores, el aspecto de la semilla, la longitud del tallo. Nosotros en los experimentos vamos a ver este y este. Y también vamos a ver el de la vaina de los guisantes, donde van dentro los guisantes. ¿Qué hizo él? Cruzó razas puras de un carácter diferente, obtuvo unos híbridos de la F1, cruzó estos híbridos de la F1 y obtuvo una F2. Bueno, antes de entrar con la ley de Mendel, vamos a explicar qué es un gen. Un gen es un segmento de ADN. Aquí tenemos un cromosoma, un segmento de ADN, que contiene la información necesaria para construir una determinada proteína, que a la vez determina o controla la aparición de un determinado carácter. ¿Qué es un alelo? Cada una de las alternativas que presenta un gen. Cada una de las posibles alternativas, pues sería, por ejemplo, para el color de los ojos, pues color de los ojos verde y color de los ojos marrón. Dos alelos. Los individuos, como nosotros, somos diploides, es decir, tenemos cromosomas del padre y cromosomas de la madre. ¿Qué significa eso? Que tenemos un gen que nos viene del padre y un gen que nos viene de la madre. Somos diploides. Si el gen es el mismo, fijaos cómo sale a mayúscula mayúscula, somos individuos homocigotos o homocigóticos para ese carácter. Si el gen es diferente, somos individuos heterocigotos o híbridos para ese carácter. Aquí tenéis la explicación de gen, los alelos, de otra manera explicado, lo podéis mirar de una forma o de otra, como vosotros queráis. Individuo homocigoto, individuo heterocigoto, tal cual. Luego, una cosa importante es saber qué es un gen autosómico y un gen ligado al sexo. Mirad, aquí tenemos el cariotipo humano femenino, es decir, la distribución de diferentes
cromosomas dentro del núcleo de una célula normal. Hay diferentes cromosomas. Hay cromosomas autosómicos, como son todos, menos los cromosomas sexuales. Entonces, los genes autosómicos, los cromosomas sexuales, que en el caso de la mujer son XX, y en el caso del varón XY, los tenéis aquí. Pues mirad, un gen autosómico es el que se localiza en los cromosomas autosómicos, en todos estos, en alguno de ellos. ¿Vale? Por ejemplo, pensad una cosa, me lo estoy inventando, el color de los ojos se sitúa aquí, pues aquí y aquí, estarían los dos, porque este es el que nos aporta nuestra madre y este es el que nos aporta nuestro padre. ¿Vale? Un gen ligado al sexo es el que se encuentra en los cromosomas sexuales. Otra cuestión importante es el genotipo y el fenotipo. Mirad, el genotipo es la combinación de alelos que aparecen en nuestras células. Y el fenotipo es la manifestación observable de ese genotipo, es decir, la forma, el color, el tamaño, lo que nosotros podemos ver. De ahí la frase, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Vale, pues mira, esto de aquí de nuevo es para explicar lo que hizo Mendel, pero nos vamos a ir directamente al estudio que hizo Mendel, ¿vale? Esto también lo vamos a pasar. Nos vamos directamente a la primera ley de Mendel. Mira, primera ley. Cuando cruzó dos razas puras, fijaos, A mayúscula y A minúscula, porque esta iba a dominar sobre esta, al cruzarlo hay que obtener, para cruzarlo hay que obtener primero los gametos. De cada letra solo aparece un gameto. Se produce la fecundación y obtenemos A mayúscula, A minúscula. ¿Qué ocurre? Que la A mayúscula domina sobre la minúscula siempre. De manera que vio que en la F1 todos los descendientes mostraban las características de uno de los padres. ¿Qué hizo después para la segunda ley? Pues la segunda ley lo que hizo fue cruzar dos hijos, o cruzar dos de la F1, o el mismo, da igual, sacó los gametos, fijaos que al sacar los gametos, como nos queda aquí esta parte, sería, ¿vale? Fijaos que de este puede haber dos gametos diferentes, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Ahora hay que cruzar esta planta con esta. Primero la A con la A y después esta A con esta, ¿vale? Fijaos, así es como se van cruzando, cada planta con la otra. Luego esta con esta y finalmente esta con esta. Y fijaos que obtuvo. Obtuvo que la F2 estaba formada por un 75% que presentaban el carácter dominante y el 25% que presentaban el carácter recesivo. ¿Vale? 25% homocigótico dominante, 50 heterocigóticos y 25 homocigóticos recesivos. Pues así es como él enunció la primera y la segunda ley. ¿Vale? Fijaos, la primera ley os aparece aquí de nuevo. No obstante, creo que es más interesante la diapositiva que viene ahora, porque en ella os aparece el criterio de Pau, o sea, lo que os van a pedir selectividad, lo que yo os voy a pedir. Primera ley, cuando se cruzan dos razas o líneas puras que difieren de un carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí, igual genotipo y fenotipo, e iguales a uno de los parentales, ley de homogeneidad. Segunda ley, cuando se cruzan los híbridos de la F1 entre sí, se observa que la F2 presenta una proporción fenotípica de 3 a 1, reapareciendo el factor que había desaparecido en la F1. Esto es debido a que los alelos se separan unos de otros sin sufrir modificaciones. Ley de la separación o segregación de los caracteres. De nuevo, aquí tenéis las dos leyes. Aquí os lo estoy explicando pues de una manera, para que vosotros lo veáis. No obstante, fijaos, así es como quiero que escribáis los problemas. Cuando se trata de un problema de este, pues ponemos los padres, ponemos el fenotipo, cuál es el fenotipo de cada uno de ellos, cuál es el genotipo. Esto no hace falta que lo pongáis, lo de meiosis, pero los gametos sí, con un redondel. Y luego lo de fecundación tampoco hace falta. Y luego aquí en la F1 pondríamos fenotipo, amarillo y genotipo, en este caso sería A mayúscula, A minúscula. ¿Vale? Fijaos cómo aparece también para la segunda ley. Pues lo mismo. Esta es la manera en la que quiero que escribáis los problemas.
¿Qué ocurre con Mendel? Pues que para saber si el individuo era homocigótico o heterocigótico, porque claro, obtenemos una raza, o sea, este no sabía Mendel si era A mayúscula, minúscula o no. O sea, ¿qué hizo él? Utilizó una técnica que se llama retrocruzamiento, cruzamiento prueba. ¿En qué se basa? Pues se basa en saber si si un individuo que aparece con el carácter dominante, es decir, de color amarillo, es homocigótico o heterocigótico. ¿Y cómo sabemos eso? Pues cruzándolo con un homocigótico recesivo, A minúscula, A minúscula. Si este de aquí es homocigótico dominante, todos los hijos van a salir con su misma carácter. Fijaos, A mayúscula, A minúscula. Color de la semilla como este. Ahora, si es heterocigótico, fijaos en este, va a presentar dos posibles gametos, de manera que va a haber dos alternativas, el 50% aproximadamente de un color y el 50% de otro. Con esta técnica sabemos si el individuo dominante es homocigótico o heterocigótico. Una técnica muy interesante, ¿vale? La tercera ley, ¿qué nos dice? La tercera ley es la de independencia de los caracteres. Mendel cruzó en este caso dos caracteres dentro de una semilla. Fijaos, semillas amarillas, que sería la A mayúscula, y lisa, B mayúscula, B mayúscula. Dominantes las dos. Y luego verdes y rugosas. Verde y rugosa, recesiva, las dos. En la primera generación obtuvo una, o sea, porque los gametos son A, B, A mayúscula, B mayúscula, y A minúscula, B minúscula. Al combinarlos se vuelven a combinar las letras, se vuelven a poner las letras juntas. Entonces obtenemos que todos los hijos de la F1 eran amarillos y lisos. Fijaos, la mayúscula de amarillo, la B de liso. Pero después autopolinizó esta planta. ¿Qué ocurre? Que cuando se hace la meiosis, de aquí pueden surgir 4 gametos. Fijaos, la A la combino con la primera letra de la otra. Ya tenemos un tipo de gameto, AB. La A la combino con el otro, AB minúscula. La A minúscula la combino con la B mayúscula y la A la combino con la otra. Fijaos, 4 tipos de gametos. Entonces, para hacer el cruzamiento entre dos individuos de este tipo, hay que cruzar todos estos gametos. Se hace un cuadro de Punnett como el que tenéis aquí. Fijaos, los gametos de un individuo y los gametos del otro. Y se van poniendo de manera, o sea, se van poniendo las letras iguales. A, B, B y así todas. ¿Por qué aparece de diferentes colores? Porque mirad, aquí tenemos las diferentes posibilidades fenotípicas. Mirad, lo que sale en amarillo fuerte, todas van a ser amarillas y lisas, porque van a tener una A mayúscula o una B mayúscula. Fijaos, una proporción de 9, salen 9. Luego, amarillas y rugosas van a ser las que presentan solamente, o sea, presentan la A mayúscula y la B minúscula, 1, 2 y 3. ¿Vale? Luego, verdes y lisas, fijaos, todas las que presentan la A minúscula y una B mayúscula por lo menos, 1, 2 y 3. Y luego, la única que aparece rugosa y verde sería sería la que tiene todos los alelos recesivos. De manera que Mendel vio que en la F2 aparecía una segregación fenotípica 9, 3, 3, 1. Así enunció la tercera ley, principio de transmisión independiente de los caracteres hereditarios. Cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la descendencia de forma independiente, pues aparecen todas las posibles combinaciones genotípicas. Y esto ocurre porque es una transmisión independiente. Es decir, la A está en un cromosoma y la B está en otro. Continuamos en el siguiente vídeo, chicos.